Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia, a quien se la festeja el 5 de octubre, es uno de los fenómenos místicos más importantes del siglo XX. Una pobre monjita que apenas aprendió a leer y escribir, cuyas extraordinarias visiones de nuestro Señor Jesucristo abrieron las puertas a un Cristo resplandeciente y resucitado, de cuyo corazón emanan rayos blancos que simbolizan el agua, y rayos rojos que simbolizan la sangre emanada de sus santas llagas durante su pasión voluntariamente aceptada. Una oportunidad para ser tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos también nosotros en testigos de la divina piedad. Lo que Santa Faustina sintetizó con la frase escuchada del propio Redentor: Jesús, en ti confío. Faustina también presenció preocupantes visiones acerca del infierno y el purgatorio. Y mantuvo intensos enfrentamientos físicos y espirituales contra demonios y espíritus oscuros. Lo que la llevó a compartir con todos nosotros varias armas espirituales dichas por el propio Jesús, con el fin de lograr la salvación de las almas. La primera es el rezo diario de la coronilla de la Divina Misericordia. La segunda es la adoración de las 15 horas, que corresponde a la hora exacta en que expiró Cristo en la cruz, el Viernes Santo. La tercera es la fiesta de la Divina Misericordia, que debe ser precedida por una novena de adoración a Dios, que puede rezarse ante cualquier urgencia. Mientras que la cuarta son las promesas predichas por Jesús, para todos aquellos que siguieran, veneraran y propagaran durante todas sus vidas la adoración a la Divina Misericordia. En vida, Santa Faustina destacó constantemente la infinita piedad del Señor, como fuerza de Dios y límite divino, tanto contra el mal del mundo terrenal, como los peligros del mundo espiritual. Representados por Lucifer a la cabeza de su ejército de demonios, acechantes ante cada alma que sufre el juicio divino en el momento del fallecimiento de las personas. Por ello, en las 600 páginas escritas por esta gran apóstol en su diario personal, hoy conocido como Diaria de la Divina Misericordia, ella nos recuerda constantemente el mantener durante nuestras vidas un comportamiento acorde a la caridad y piedad cristianas, teniendo especial cuidado en evitar caer en el pecado mortal. Pues el mal se encuentra expectante esperando el momento de la muerte del difunto, para así poder acusar todas las faltas que ha cometido una persona durante esta vida. Por ello Santa Faustina nos insta y nos ruega a utilizar cada arma espiritual dictada por boca de nuestro Señor Jesucristo, como poderoso medio para obtener la salvación de las almas. Santa Faustina Kowalska, nació el año 1905 en la aldea de Glogowiec, en Świnoujście, Polonia. Siendo bautizada 2 días después en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron 8 hijos, siendo Faustina la tercera entre ellos, a quienes criaron con mucha disciplina católica, siendo ambos un gran ejemplo de vida espiritual para su numerosa familia. A los 5 años de edad, llena de alegría, Faustina le relata a su madre: yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso. Muchas veces, aún antes de los 7 años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando, y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza. La pequeña respondía: oh, no madre, pues mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar. Cuando la pequeña cumplió 9 años se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y la primera comunión en la misma iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Faustina besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces, se confesaba todas las semanas, cada vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las manos, siguiendo una costumbre polaca, mostrándose también muy humilde con sus hermanos, que solían reprenderla y molestarla. Faustina ayudaba en la casa desde el amanecer hasta el anochecer. Ya fuere con los quehaceres de la cocina, u ordeñando las vacas, o bien, cuidando de sus numerosos hermanos. Recién a los 12 años de edad pudo asistir a la escuela, debido a que en Polonia la educación estuvo privada durante la invasión rusa. Solo pudo completar 3 trimestres, cuando en la primavera de 1919,
Se notificó a todos los estudiantes mayores, que salieran del colegio para dar cabida a los niños menores. Por lo que a los 15 años debió comenzar a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado a la vida religiosa, ante lo cual sus padres la recriminaron porque no tenía dinero para pagar una dote. Cuando cumplí los 18 años de edad volví a insistir a mis padres con el permiso para entrar en un convento. Cuando ellos se negaron rotundamente, me entregué a las vanidades de la vida participando en convivencias con mis amigas y leyendo revistas banales. Pero mi alma no encontraba la paz. El año próximo, cuando fui invitada a un baile junto a mi hermana Josefina, en el Parque de Venecia, en la ciudad de Lodz. Mientras conversaba banalidades con otras chicas, entonces de repente vi a Jesús junto a mí. Inmediatamente lo aprecié martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel mismo momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba, y yo me sentí en ese salón sola con Jesús. Casi sin poder respirar, me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió, mientras fingía un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente a mis amigas y a mi hermana, para dirigirme a la catedral de San Estanislao Kostka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento, y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué debía de hacer de ese momento en adelante. Entonces oí una retumbante voz que me guió: dirígete inmediatamente a Varsovia, en donde ingresarás en un convento. Entonces, me levanté de la oración, para ir a la casa de mis padres, a explicarles como pudiese que debía marchar a la capital para convertirme en monja. Ellos no se encontraban, por lo que como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido durante la fiesta, le dije que me despidiera de mis padres, y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Ante los pies de la Santísima Virgen, pedí a mi Santa Madre que me guiara, para saber a dónde dirigirme. Así llegó a la iglesia de Santiago Apóstol en las afueras de Varsovia y, al finalizar las misas, habló con un sacerdote que la envió donde una señora muy católica de apellido Lipzye, quien me hospedó en su casa. Yo pagaba por techo y comida realizando labores en la casa, mientras cada tarde visitaba varios conventos, en donde me cerraban las puertas en la cara. Desesperada le pedí al Señor que no me dejara sola, le pedía una señal. Pero el Señor quería enseñarme que aunque Él siempre responde a nuestras oraciones, lo hace de acuerdo a su tiempo, y no al nuestro. En este deambular de convento en convento, Faustina llega a las puertas de la casa madre de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia de Varsovia, en donde la Madre General la interrogó. La superiora me miró, y me dijo que fuera a preguntarle al señor de la casa por si él me aceptaba. Entonces me dirigí a la capilla y le preguntó al Señor si es que me aceptaba. Escuchando en mi corazón: yo te acepto, tú estás en mi corazón. Cuando se lo dije a la Madre Micaela, ella me respondió: si el Señor te acepta yo también te acepto, esta es tu casa. Pero hay un problema: la regla de la congregación exige el pago de una dote para ingresar. Cuando le dije que no tenía dinero, la madre me sugirió que siguiera trabajando hasta completarlo. Faustina trabajó un año como empleada doméstica para reunir todo el dinero. Durante este tiempo tuvo muchos retos y obstáculos, pero se mantuvo firme en su decisión, y durante la octava de Corpus Christi, el 25 de julio de 1925, hizo un voto de castidad perpetua al Señor. Preparándose para ingresar como postulante a la congregación, el siguiente 2 de agosto, en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. A las pocas semanas que ingresé, sentí una mezcla de remordimientos, dudas y soledad que me tentaban a abandonar la casa. Traté de buscar a la Madre Superiora, pero al saber que no se encontraba, corrí a mi celda a encerrarme. Estando de rodillas, indescriptiblemente sola y acongojada, tuve una visión de Jesús, con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Yo le pregunté: Jesús, ¿quién te ha herido tanto? Él me contestó:
Esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Porque es aquí donde te he llamado y no a otro, y tengo preparadas para ti muchas gracias. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla con mi corazón misericordioso. A la madrugada siguiente, cuando le confesé a mi director espiritual lo que me había ocurrido, él me confirmó que era la santa voluntad del Señor que yo permaneciera en esta casa. Como postulante, Faustina se familiarizó en los ejercicios espirituales, especialmente en el Santo Rosario. Siendo la encargada de la cocina, y de cuidar a la anciana madre Barquievez. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual, y el cambio de vida, la salud de Faustina empezó a decaer. Las superioras, alarmadas ante el agotamiento que manifestaba la joven, la enviaron a la casa de descanso en Skolimou, en compañía de 2 hermanas. Al siguiente año, en 1926, Faustina con 21 años de edad fue enviada al noviciado a la casa de San José, en Cracovia, para terminar su postulantado y juramentar como novicia, recibiendo el nombre de Sor María Faustina Kowalska. Durante la ceremonia de imposición del velo blanco vivió una revelación en donde se le anticipó la magnitud de sus sufrimientos futuros y el gran acto de fe, al que se estaba comprometiendo. Aunque se sintió consternada por algunos minutos, luego el Señor la llenó de una gran consolación. En este convento de San José de Cracovia, Santa María Faustina hizo su noviciado, para luego juramentar los votos perpetuos 3 años más tarde. Inmediatamente se le asignaron las tareas de cocinera, jardinera, y portera. Mientras ayudaba en la cocina, le ocurrió que debido a sus mortificaciones y penitencia, sufría una progresiva debilidad, que le dificultaba día a día, la tarea de escurrir el agua hirviente de las papas. Entonces empezó a evadirla, lo cual las otras cocineras hicieron notar a la Madre Superiora, la cual no comprendía la ineptitud de Faustina en un acto que no requería tanta fuerza. Una madrugada, la santa se quejó al Señor por su debilidad. Entonces escuchó estas palabras: «Desde hoy tendrás más facilidad, pues yo te fortaleceré». Esa misma noche, confiada por lo que el Señor le había prometido, se apresuró a tomar la olla. La levantó con facilidad y la escurrió perfectamente. Cuando levantó la tapa para dejar salir el vapor, en vez de papas, ella vio ramos de rosas, las más hermosas que jamás hubiese visto. Tratando de comprender esta visión, escuchó estas palabras: «Yo cambié tu trabajo tan duro en un ramillete de las más bellas flores, y su perfume sube a mi trono». Después de esto ella buscaba cómo hacer este trabajo diariamente aun cuando no le tocaba, porque comprendió que su esfuerzo e ineptitud también le agradaban al Señor. Para todos aquellos que la conocieron, la consideraban una monjita esforzada, sin grandes virtudes que delataran su extraordinaria y rica vida mística. Faustina cumplía sus deberes con fervor, observaba fielmente todas las reglas del convento, meditaba y no perdía oportunidad para practicar la caridad con sus hermanas y con aquellos visitantes que tocaban las puertas del convento pidiendo algún plato de alimentos o un pan. Todos la consideraban una joven servicial y alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Sus hermanas de la congregación recordarían a Santa Faustina como una silenciosa compañera durante su noviciado, que destacaba por recogimiento espiritual en el momento de la oración, lo que provocaba en las otras novicias una gran reverencia a la majestad de Dios. Muchas veces se la escuchaba rogar y pedir por la salvación de las almas. Esos días escribirá en su diario: «Jesús mío, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, para amarte con un inmenso amor. Este deseo interior la hizo esforzarse para ir creciendo en el grado de unión de su alma con Dios, pero también la hizo presentar duros combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmaría de grandes gracias, como los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas, y desposorios místicos». Pero Sor Faustina comprendía,
que ni las gracias ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma me llevarán a la perfección cristiana. Sino solo la obtendré si logro una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. Habían muchos momentos en que a pesar de intentarlo con voluntad, no lograba meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones, para gran sorpresa de ella, aún estando de rodillas frente al Santísimo Sacramento en la capilla. En más de una ocasión, estando en la Santa Misa, sintió que blasfemaba contra Dios. Habían días en que no sentía contento con nada. Y hasta las verdades más simples sobre la fe le eran difícil de comprender. Pero la santa no se quedaba en silencio, por lo que acudió a su maestra de novicias, que la confortó diciéndole: «Sepa, querida hermana, que Dios quiere tenerla bien cerca de Él en el cielo. Tenga gran confianza en Jesús». Durante su tercer año de noviciado le fue revelado lo que era ser alma víctima. Ella anotará en su diario: «El sufrir es una gracia inmensa, pues por medio del sufrimiento el alma se hace como la del Salvador, solo en el sufrimiento el amor se cristaliza, porque mientras más grande sea el sufrimiento más puro será el amor». En esos días, Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores, y con este propósito experimentó diversos sufrimientos para poder lograr la salvación de varias almas. Durante una hora particular de adoración, Dios le reveló a la santa todo lo que ella tendría que sufrir, que le incluirían falsas acusaciones, la pérdida de su buen nombre, el aislamiento por parte de sacerdotes y religiosas de su comunidad, ser tachada de loca y alucinada incluso por importantes personajes de la Iglesia, entre muchas otras. Cuando la visión terminó, la santa sintió estupor y temor acompañado de un sudor frío por todo su cuerpo. Jesús la confortó diciéndole que aún en sus peores momentos, la gracia salvadora de Dios no la abandonarían. Faustina relatará al respecto: «De repente, cuando yo ya había consentido el sacrificarme con todo mi corazón y todo mi entendimiento, la presencia de Dios me cubrió, y me pareció que me moría de amor a la vista de su mirada». Durante la Cuaresma de ese mismo año, de 1933, experimentó en su propio cuerpo y corazón la pasión del Señor, recibiendo invisiblemente los estigmas. Lo cual ella solo se lo confió a su confesor. Un día durante la oración, vi una gran luz y de esta luz salían rayos que me envolvían completamente. De pronto sentí un dolor muy agudo en mis manos, en mis pies, y en mi costado, y sentí el dolor de la corona de espinas, pero esto fue solo por un tiempo bien corto. Esto se volvería a repetir años más tarde, cuando Santa Faustina se enfermó de tuberculosis, experimentando nuevamente los sufrimientos de la pasión del Señor, lo cual se repetiría todos los viernes, y algunas veces cuando se encontraba con una persona cuya alma se encontraba en pecado mortal. Sus sufrimientos eran muy dolorosos y de corta duración, lo cual según ella misma lo dice, jamás los hubiera podido soportar sin una gracia especial de Dios. Mientras estaba en Scolimou, casi al final de su postulantado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién más debía orar y la noche siguiente tuvo esta visión. Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego, de un olor nauseabundo, lleno de almas sufrientes. Yo las vi orando fervientemente por sí mismas, pero sus oraciones no eran válidas, solamente nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a las almas qué es lo que más las hacía sufrir. Entonces ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi también a la Santísima Virgen visitando a las almas del purgatorio, que la llamaban su estrella del mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que decía: «Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi santa justicia». En octubre de 1936, se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno con sus varios tormentos, y por pedido de Jesús ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver,
Hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Aunque observé sufrimientos indescriptibles, también pude apreciar variadas, diferenciadas y horrorosas torturas. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La quinta es una oscuridad continua y un ambiente sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellos. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, con palabras indecentes y blasfemias. A pesar que estos son los tormentos que sufren los condenados, no son el fin de los sufrimientos. Porque existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionado con el tipo de pecado que ha cometido. Existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido solo al ver una de ellas. Gracias a la omnipotencia de Dios pude sostenerme en esta indescriptible visión. Yo estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí y por lo tanto, nadie puede describirlo. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. Una cosa he notado, y es que la mayor parte de las almas que hay allí son almas que no creían que existía el infierno. Cuando volví en mí, no conseguía recuperarme del espanto, pensando que las almas allí sufren tan tremendamente. Por esto rezo con mayor fervor por la conversión de los pecadores, e invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Desde 1931 Santa Faustina Kowalska recibió abundancia de mensajes de Jesús que luego escribió en un diario de más de 600 páginas, además de 6 cuadernos que contienen sus revelaciones privadas. Todos, son mensajes dirigidos a un mundo que necesitaba, y que continuará necesitando aún más de la misericordia de Dios en un futuro próximo. Las principales revelaciones que destacó la propia Santa Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia, fueron: primero, la fiesta de la misericordia será un refugio para todas las almas. Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. En ese día se abren las profundidades de mi misericordia. Yo derramo un océano entero de gracias sobre aquellas almas que se acercan a la fuente de mi misericordia. El alma que irá a la confesión y recibirá la Sagrada Comunión obtendrá el perdón completo de los pecados y el castigo. Ese día todas las compuertas divinas a través de las cuales la gracia fluye se abren. Que nadie tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como el escarlata. Segundo, no existirá paz sino a través de la misericordia de Dios. La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza a mi misericordia. Tercero, cuando el mundo reconozca la misericordia de Dios, esta será la señal de los últimos tiempos. Que toda la humanidad reconozca mi misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia. Cuarto, la justicia de Dios es inminente e inapelable cuando su misericordia es rechazada. El que se niega a pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta de mi justicia. Quinto, la fiesta de la misericordia podrá ser la última oportunidad para que muchos se salven. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Sexto, Dios es el mejor de todos los padres. Mi corazón desborda con gran misericordia para las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Si solo pudieran entender que yo soy el mejor de los padres para ellos, y que para ellos es que la sangre y el agua fluyeron de mi corazón como de una fuente llena de misericordia. Séptimo,
El primer domingo después de Pascua se celebrará la fiesta de la misericordia. Estos rayos protegen las almas de la ira de mi Padre. Bienaventurado el que habitará en su refugio, porque la mano justa de Dios no lo tomará. Deseo que el primer domingo después de Pascua sea la fiesta de la misericordia. Octavo. Dios quiere que todos se salven. Hija mía, escribe que cuanto mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Exhorta a todas las almas a confiar en el abismo insondable de mi misericordia, porque quiero salvar a todos. Noveno. Los más pecadores tienen más derecho a la misericordia de Dios. Cuanto mayor es el pecador, mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. Mi misericordia se confirma en toda obra de mis manos. El que confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos y sus enemigos serán destrozados en la base de mi escabel. Décimo. La confianza en la misericordia de Dios de los más grandes pecadores debe ser total. Que los grandes pecadores confíen en mi misericordia. Tienen derecho ante otros a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe acerca de mi piedad hacia las almas atormentadas. Las almas que hacen un llamado a mi santa piedad me deleitan. A tales almas les doy aún más gracias de las que piden. No puedo castigar ni aún al más grande pecador si hace un llamado a mi compasión, pero al contrario lo justifico en mi insondable e inescrutable misericordia. 11. Dios ofrece perdón completo a quien se confiese y comulgue en la fiesta de la misericordia. Quiero conceder un perdón completo a las almas que irán a la confesión y recibirán la Santa Comunión en la fiesta de mi misericordia. 12. No debe existir miedo para acercarse a la misericordia de Dios. Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, ya que aunque tuviera más pecados que grano de arena en el mundo, todos serán ahogados en las profundidades inconmensurables de mi misericordia. 13. La misericordia de Dios debe ser adorada y la imagen venerada. Exijo la adoración de mi misericordia a través de la solemne celebración de la fiesta y de la veneración de la imagen que está pintada. Por medio de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Es para ser un recordatorio de las exigencias de mi misericordia, porque incluso la fe más fuerte es inútil sin obras. 14. Las almas recibirán gracias que no podrán contener e irradiarán a otras. Di a todas las personas, hija mía, que yo soy el amor y la misericordia. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la lleno de tal abundancia de gracias que no puede contenerlas dentro de sí, sino que las irradia a otras almas. 15. La imagen de la divina misericordia es fuente de numerosas gracias. Ofrezco a la gente un vaso con el cual deben seguir viniendo por gracias a la fuente de la misericordia. Ese barco es esta imagen con la firma, Jesús, yo confío en ti. 16. Al venerar la imagen se recibe la protección de Dios en la vida y sobre todo en la muerte. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo la victoria sobre sus enemigos ya aquí en la tierra, especialmente a la hora de la muerte. Yo lo defenderé como mi propia gloria. 17. Los que propagan esta devoción serán protegidos toda su vida por Dios. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa, protege a su niño recién nacido y a la hora de la muerte no seré para ellas juez sino Salvador misericordioso. En esa última hora, un alma no tiene nada con que defenderse excepto mi santa piedad. Feliz es el alma que durante su vida se sumergió en la fuente de la misericordia, porque la justicia no la tendrá. En 1931, Jesucristo le pidió a Sor María Faustina que pintara al Jesús de la Misericordia. Tal como lo veía en sus apariciones y con la frase Jesús en ti confío. Le ordenó que lo divulgara por todas partes, para repartir sus gracias. Y que fundara la fiesta de la misericordia el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Esto se lograría en 1934, cuando el padre Sopoco, confesor de la santa, hizo el encargo a un pintor. Al anochecer mientras estaba en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir,
y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la túnica entreabierta en el pecho, salían dos rayos grandes, uno rojo y otro pálido. Prometo que el alma que venere este cuadro no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte. Deseo que haya una fiesta de la misericordia, el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Deseo que los sacerdotes proclamen la gran misericordia que tengo para las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará a la mano justa de Dios. Sor Faustina solo logrará cumplir esta misión luego de ser trasladada a la casa de Vilna, en 1933. Cuando conoció a su nuevo confesor, el padre Sopocko. Sor Faustina acudía al estudio del pintor por lo menos una vez a la semana, durante 6 meses, para añadir los detalles e indicar los errores. Pero entonces, le dije al Señor, ¿quién te pintará tan bello como tú eres? Y él me respondió. No en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de este cuadro, sino en mi gracia. En repetidas ocasiones el Señor le exigió que ese cuadro fuese expuesto para la adoración pública. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Años más tarde, cuando vi esta imagen expuesta ante los fieles, vi un movimiento vivo de la mano de Jesús que trazó una gran señal de la cruz. Cuando el Padre, durante el sermón, empezó a hablar de la gran misericordia del Señor, la imagen tomó un aspecto vivo y los rayos penetraron en los corazones de las personas reunidas, pero no en grado igual, unos recibieron más y otros menos. Entonces, una gran alegría inundó mi alma viendo la gracia de Dios. Cuando terminaba el oficio y el sacerdote tomó el Santísimo Sacramento para impartir la bendición, súbitamente vi al Señor Jesús con el mismo aspecto que tiene en esta imagen. El Señor impartió la bendición y los rayos se extendieron sobre el mundo entero. Vi una claridad inaccesible en forma de una habitación de cristal, tejida de ondas de luz impenetrable a cualquier criatura o espíritu. En la claridad había 3 puertas y en ese instante Jesús, con el mismo aspecto que tiene en la imagen, entró en aquella luz a través de la segunda puerta, al interior de la claridad. Dios me hizo conocer que estaba satisfecho con lo que ya se había hecho. Pero como todo, yo siento que esto va a ir lentamente. En noviembre de 1936, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo: hoy día, estuve en el cielo en espíritu, y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es, el amor a Dios, amor, amor y nuevamente amor, y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. Dios en su gran majestad, es adorado por todos los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías en que son divididos. No me causó temor ni susto, mi alma estaba llena de paz y amor, y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta a su corazón. Los siguientes años fueron un entrenamiento del Señor. Ella no sabía lo que Dios estaba haciendo en ella, pero constantemente repetía en forma firme e invariable: sí Señor, haz en mí tu santa voluntad. Algo que ella sí veía en todo esto era que el Señor quería su obediencia. Santa Faustina siempre mantuvo una fuerte relación con Dios, sin saber de antemano el camino que Dios trazaba para ella. Una ocasión, en que ella se lamentaba a causa de su indignidad. Es el mismo Jesús quien le dice: no te desanimes,
sino que humíllate profundamente ante mí y abísmate en mi misericordia, así ganarás más de lo que ya has perdido, pues a un alma humilde, le doy más de lo que me pide. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche de oscuridad del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello 2 veces fue internada en el hospital de Pradnik en Cracovia, por varios meses. En esos momentos de debilidad, una noche de 1934, después de rezar la hora santa, fui rodeada por una manada de perros negros aterradores y poderosos, que saltaron y aullaron sobre mí. Eran demonios. Te vamos a despedazar, porque esta noche nos arrancaste a muchas almas. Entonces les encaré, respondiéndoles: si tal es el deseo de Dios, despedácenme, bien me lo merezco. Yo soy solo una pobre pecadora. Solo Dios es santo, justo e infinitamente misericordioso. Luego desaparecieron en una nube de polvo, diciendo: huyamos, pues no está sola. El Todopoderoso está con ella. Horas más tarde se precipitó sobre mí Satanás, lleno de rabia e ira. Pero enseguida desapareció, cuando hice sobre él con mi crucifijo la señal de la cruz, gritándome: por culpa tuya los más grandes pecadores vuelven a tener confianza y retornan a Dios. Al año siguiente, en 1935, Santa Faustina, que se encontraba acorralada a causa de la desconfianza que causaba tanto en los sacerdotes, como en su comunidad, le escribió a su director espiritual: llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda parecerá como, si fuera, en ruina completa, y entonces, la acción de Dios seguirá con gran poder, que dará testimonio de la verdad. La obra será un nuevo esplendor para la Iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. Esto hace denotar el carácter profético de la santa, pues cuando la imagen de la Divina Misericordia comience a extenderse, primero a fines de los años 30 en Polonia, a causa de la invasión del país por Hitler, y luego por toda Europa, a causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando comenzaba a extenderse hacia el mundo, mientras se analizaba la profundidad de las revelaciones de la Santa, el Vaticano prohíbe en 1959 la divulgación de la Divina Misericordia. Hasta el año 1978, cuando el gran conocedor de la obra de la Santa, el Papa Juan Pablo II, la divulgará por el mundo entero. En 1936, verá aparecer a la Virgen Santísima, que le recomendará: sé con mi hijo, como una niñita. Me das una gran alegría cuando por medio del Santo Rosario adoras a la Santísima Trinidad, recordando las gracias y los privilegios que me ha concedido. La Santa, observó a la Madre de Dios, con una espada en pleno corazón, llorando amargamente, mientras intentaba defendernos de un terrible castigo que Dios quiere mandar al mundo a causa de nuestros pecados. Durante sus últimos años de vida, sus enfermedades no le daban tregua. Aún así, Santa Faustina urgía a su confesor y a los sacerdotes de mayor autoridad, para iniciar un movimiento apostólico dedicado exclusivamente a la Divina Misericordia, el cual ha de proclamar y alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero, aspirando a la perfección cristiana siguiendo la actitud de confianza tal como un niño hacia Dios, cumpliendo su santa voluntad, mostrándose caritativos hacia el prójimo. Pero ya para fines de 1936, la tuberculosis ataca sus intestinos, causándole intensos sangramientos dolorosos, que la dejaban postrada. A pesar de lo cual, Santa Faustina se mostraba feliz, diciendo: solo así puedo sufrir el martirio, dejándome consumir de amor por ti, Señor Jesús. Todo esto lo ofrezco por las almas inmortales, por los sacerdotes, por los pecadores. Extenuada físicamente por completo, luego de pedirle perdón a toda su comunidad, a causa de las molestias que había causado por sus constantes revelaciones y éxtasis que por años fueron comidillas entre la comunidad, e incluso en la propia iglesia polaca, repitiendo incesantemente: oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como manantial de misericordia para nosotros los pecadores, en ti confío. Falleciendo, en olor de santidad,
el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad. Su funeral tuvo lugar 2 días más tarde, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Su cuerpo, sepultado en el cementerio Lagiewnicki en el sector reservado a la comunidad de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, en Cracovia. Fue trasladado a la capilla, al abrirse el proceso para beatificación de la santa en 1966.